Hola, soy Antonio. Hoy os voy a enseñar cómo hacer la conserva de la alcaparra. Los elementos y utensilios que vamos a necesitar los tenemos aquí delante. Agua, sal gorda, vinagre, tarros pequeños de vidrio, la vasija de barro donde la vamos a curar y la paja. Nos faltan el ingrediente principal, que son las alcaparras. Ahora nos vamos a trasladar al campo, vamos a ir a cogerlas, que estamos en época, a mediados de julio. Una planta que crece salvaje, con tallos arrastrados, muy abundante aquí en nuestra comarca. Todo el proceso de floración y fruto lo tenemos aquí. La flor, muy apreciada por los insectos, y antes el capullo, el alcaparrón, también muy apreciado en las comidas y como acompañante en ensaladas, y el fruto final, la alcaparra o vaquica, que es un localismo que aquí utilizamos para recolectarlo. El capullo, que es lo primero que se coge. Se cortan los capullos sin rabo, el rabo se queda en el tallo. Tan pequeñito nace el fruto de la flor como una cerilla. Luego la alcaparra, o vaquica, como decimos aquí, nace con dos rabos. En la articulación es importante cogerla, cortarla por ese punto exacto. Si el capullo lo cogíamos sin rabo, la alcaparra o vaquica hay que cortarla con medio rabo, por la articulación. Ya hemos hecho una de las recolecciones, como hemos dicho antes. La mata permite varias, el tallo rastrero va creciendo y echando fruto. Al filar de temporada, el verde lo pierde, se seca, se retiran los tallos secos y al año siguiente, en mayo-junio, en el mismo sitio, vuelve a brotar la planta. El nombre de vaquica es un localismo de aquí de Lopera y viene porque cuando éramos niños, con las alcaparras, nos hacíamos un pequeño juguete. Cortábamos medio rabo, cogíamos unos palillos y los clavábamos a modo de pata en un fruto más gordo, otro palillo que une la cabeza con un fruto más pequeño y dos palillos clavados que simulan un cuerno perfectamente. ¿Veis? La vaca, la vaquica, como aquí les decimos, por eso decimos aquí la vaquica. Ya tenemos las vaquicas, que ya sabéis el nombre de dónde les viene, las tenemos lavadas, y los alcaparrones, los capullos. Las más apreciadas son las pequeñas, pero no os preocupéis, las gordas, si son de la primera flor, todavía no tendrán la semilla hecha y se podrán consumir perfectamente. Bien, vamos a preparar la salmuera. La proporción que la experiencia nos dice es medio kilo de sal gorda por 2 litros de agua. Y removemos bien. Y ahora echamos en esta vasija de barro que hemos preparado, ya utilizada en otro año, las vaquicas. Las vaquicas y los alcaparrones se van a curar en la misma salmuera. Luego sí lo conviene separarlos al final. La salmuera está ya prácticamente lista. La incorporamos. Ya las tenemos en la orza y donde la pondremos la mitad del día al sol, que coja buena temperatura el agua. Y como son productos que flotan, todo el que flota se va a poner blanco y se va a deteriorar, coge mal aspecto. Por eso lo vamos a cubrir con paja que evita el sol directo y las mantiene sumergidas. Esto es muy importante. Ya han pasado 10 días. Ya podemos ir viendo que el color ha cambiado. El verde ya no es ese verde claro clorofílico que tenía. Está más oscuro, grisáceo. Ya podemos ir probándola. ¿Veis? Vamos a sacar esta. Ha cambiado el color. Y vamos a ir probando a ver si ha perdido el amargor.
efectivamente ya no está amarga, podemos proceder a ir envasándola en los tarros. Ya vamos a echarla en el tarro, donde las vamos a tener preparadas para el consumo. Hemos preparado una mezcla de agua-vinagre al 25% de vinagre. En este tarro pequeñito echaremos los alcaparrones y vamos a proceder al llenado del tarro donde está la vaquica. Bueno, no terminamos esto sin deciros que es un producto que no tiene grasa, muy sano, muy rico y muy recomendable. Bien, pues ya están preparadas, ya está aquí conservadas. Un producto realmente exquisito, muy delicioso para consumir como tapeo en la ensalada o como acompañante en el arroz, en el potaje, en el cocido. Esperamos que os guste y que os aproveche.